líneas ideológicas del pensamiento cubano en el contexto del pensamiento latinoamericano. Observarán que estoy hablando de líneas ideológicas y que estoy hablando de pensamiento cubano y pensamiento latinoamericano. ¿Qué quiere decir? Que no me voy a referir específicamente a líneas filosóficas, ¿no? Y además, cuando hablamos también de pensamiento cubano, no estamos hablando solamente de filosofía, sino en general de pensamiento, que puede ser político, puede ser social, jurídico, pedagógico, artístico, literario, pensamiento en sentido general. Bueno, primero uno tiene que tener claridad en que no es lo mismo una línea ideológica que una línea filosófica, ¿no? ¿Por qué? Ya hemos dicho que las ideologías son concepciones, sí, teóricas, pero que no se fundamentan necesariamente en la racionalidad, sino en la emoción, en la facultad de comunicación, en aspectos volitivos, afectivos, sentimentales, en fin, ¿no? Pero siempre son conceptos que responden a un sujeto social, que puede ser una clase, una etnia, un grupo, una generación, ¿no? Por eso podemos hablar de ideología proletaria, ideología burguesa, ideología campesina, ideología de afrodescendiente, ideología indígena, ideología de género, ¿no? Femenina, ideología, bueno, en fin, de muchas ideologías, ¿no? De las juventudes, bueno. Pero las filosofías no, las filosofías tienen otros contenidos, porque las filosofías son concepciones teóricas también, pero su argumento es el poder de la razón y no la razón del poder, como pasa con las ideologías, que tiene el poder económico, comunicativo, impone, ¿no? Un criterio. En la filosofía no. La filosofía tiene otro carácter, ¿no? Y otra forma, ¿no? Pero además, vamos a hablar de pensamiento cubano, en el sentido más general, ¿no? ¿Y por qué dedicamos este video a esto? Bueno, porque a partir de ahora vamos a utilizar algunos videos en que sí nos vamos a referir a algunas personalidades de la vida filosófica y en general científico-social cubana, ¿no? Como Fernando Ortiz, como Manuel Sanguilí y otras personalidades, ¿no? Pero además por una razón. En la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en Santa Clara, a mediados de los años 90, a raíz de una propuesta del entonces ministro de Cultura, Armando Jardávalo, y del presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, entonces Abel Prieto, hoy director de la Casa de las Américas en La Habana, nos propusieron realizar allá en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas unos talleres de pensamiento cubano. Bueno, y se hicieron esos 4 talleres, en 94, 95, 96, 97, ¿no? Incluso están publicadas las memorias, ¿no? De estos talleres. Este fue el del primer taller, el del segundo taller verde, el tercer taller, ya el cuarto se hizo en versión digital. ¿Y por qué muestro estos libros? Bueno, porque estos libros no están en soporte magnético, entonces para los investigadores que quieran profundizar en el conocimiento de qué se discutieron en esos talleres, pues pueden buscarlo, sí están en las bibliotecas, ¿no? En la Biblioteca Nacional de La Habana, en la Universidad de La Habana, en varias universidades, ¿no? Lo pueden encontrar. Ahora, esos talleres reunieron a eh, muchos representantes de la vida intelectual cubana de los años 90, ¿no? Asistieron a esos talleres Cincho Guitier, Fernando Martínez Heredia, Isabel Moral, Abel Prieto, Talía Fun, el propio Hernando Har, bueno, en fin, y para discutir temas relacionados con la cultura pensante en Cuba, vamos a decir así, ¿no? También asistimos varios profesores, ¿no? De la Universidad Central de la Villa, la profesora Carmen Gómez, Carmen Guerra, Miguel Rojas, bueno, nosotros participamos, incluso lo que yo le voy a presentar es una de las ponencias que presenté en el primer taller con ese título, cuáles son las líneas ideológicas, ¿no? De ese pensamiento cubano. ¿No? Ahora, ¿por qué eligieron a la Universidad Central de las Villas para hacer esos talleres? No, no es una simple casualidad. Es que la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Santa Clara tenía y tiene aún una larga tradición de estudios sobre el pensamiento cubano. Y eso se mostró por muchas razones. Por ejemplo, Medardo Guitier,
que es una de las figuras clásicas de la historia de la filosofía en Cuba, fue profesor de la Universidad Central de Las Villas en los años 50, ¿no? Y publicó varios libros ahí en la Universidad Central de Las Villas, ¿no? Hasta su fallecimiento en 1960, ¿no? Gaspar Jorge García Galló, también otra figura del pensamiento filosófico marxista en Cuba, fue profesor y director del Departamento de Filosofía en la Universidad Central de Las Villas, ¿no? Samuel Feijó, una de las figuras clásicas de la antropología cultural en Cuba, era profesor, ¿no? Manuel Moreno Fraginal, un destacadísimo historiador, ¿no? Fue profesor, ¿no? Cincho Vitier también fue profesor. Antonio Núñez Jiménez, Julio de Riverán, todas esas grandes personalidades, ¿no? Los años 50, 60, ¿no? Que luego algunos incluso vivieron hasta épocas de finales del siglo XX, fueron profesores. Pero no es que hayan sido profesores, ¿no? Es que ahí Samuel Feijó creó una editorial, que así se llamaba, editorial de la Universidad Central de Las Villas, en que aparte de la revista Islas, que es una revista hoy, bueno, ranqueada a nivel más alto de Scopus, ¿no? Porque una revista que existe desde el año 56 y se mantiene hoy en día, todavía tiene más de 200 números publicados, con mucho rigor y con mucho prestigio internacional, pues aparte de la revista Islas, que se dedicó siempre a promover el estudio del pensamiento cubano, un pensamiento literario, filosófico, político, jurídico, antropológico, poesía, literatura en general, ¿no? Una revista de humanidades, ¿no es así? Ahora, muchos intelectuales cubanos que no eran profesores de la Universidad Central de Las Villas, pero publicaban sus libros en la Universidad Central de Las Villas. Entre ellos Raúl Roa, quien llegó a ser el canciller de la dignidad de Cuba, un hombre que escribió varios libros, ¿no? Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de La Habana. ¿No? Fernando Ortiz, una de las figuras claves de la cultura cubana, publicó sus libros Contrapunteo del tabaco y el azúcar. Ramiro Guerra, otra de las grandes figuras historiadores. José Antonio Portuondo, también destacado, ¿no? Investigador de la crítica literaria. Así que todos, y el propio Samuel Feijó, que era una figura emblemática de la antropología cultural en Cuba. ¿Qué quiere esto decir? Que no fue una casualidad, ¿no? Que escogieran, ¿no? A la Universidad Central de Las Villas para realizar esos talleres, en la cual se reunieron profesores de la Universidad de Oriente y Santiago de Cuba, de Camagüey, de Matanza, de La Habana, de todo el país. Una vez al año nos reuníamos y en 2 o 3 días discutíamos temas, ¿no? Sobre ese pensamiento. Y allí el grupo de pensamiento filosófico latinoamericano que habíamos creado en los años finales de los 70, principios de los 80, presentó algunos de sus resultados. Y esos resultados se plasmaron pues en libros, en tesis de maestría, en tesis de doctorado, ¿no? Y por eso es que también se reconocía, ¿no? Esa labor del grupo de pensamiento latinoamericano de la Universidad Central de Las Villas, que también organizaba simposios internacionales desde el año 87, ya había hecho en ese momento como 4 o 5, ¿no? Hoy en día ha hecho 16 ediciones, ¿no? De esos simposios de pensamiento filosófico, ¿no? Latinoamericano. Ese grupo de la Universidad Central de Las Villas que creamos a finales de los 70, principios de los 80, primero se dedicó a estudiar los temas del positivismo en Cuba, ¿no? En la figura, primero, de Enrique José Barona, de Manuel Sanguilí, de Enrique Piñeiro, de Emilio Bobadilla, de Andrés Poey y de Fernando Ortiz. Incluso en este libro, que es nuestro primer libro, Valoraciones de Pensamiento Cubano y Latinoamericano, ya aparecen, ¿no? Estos libros. Estos sí se pueden encontrar hoy en día, libre en internet, en mi página web, en ensayistas.org, pero hay muchos otros libros que no están. Por ejemplo, este mismo que escribimos con Edel Tussell, El pensamiento filosófico de Enrique José Barona, publicado en el año 86, está muy fácil de conseguir en librerías, digo, en librerías no, perdón, en bibliotecas, porque ya se agotó, a pesar de que hubo una edición de 2000 ejemplares, ¿no? En el año 87, ¿no? De este libro. Pero también en esa época vinieron muchos investigadores soviéticos, rusos, a nuestra universidad, y entre ellos estaba Nicolai Perelín, con el cual escribimos este libro, Lo universal y lo específico de la cultura, el cual le dedicamos un capítulo especial, tema en el pensamiento cubano, ¿no? Y latinoamericano, y vamos a dedicarle unos videos después en particular, ¿no? A este libro. Ya en esa época habíamos comenzado
a trabajar también en, en qué medida se iba desarrollando algunas figuras que incluso llegaron a ser estudiadas por algunos extranjeros, por ejemplo, la alemana Birgit Genstenberg, a la que yo le dirigí la tesis doctoral sobre la ilustración cubana, en particular, pues fue uno de esos ejemplos, ¿no? Recibimos luego investigadores de Perú, de México, de varios, de Brasil, ¿no? Que fueron a nuestra universidad a hacer estudios, ¿no? Sobre el pensamiento cubano. Una segunda etapa, ¿no? En que el grupo se dedicó a estudiar el pensamiento filosófico en Cuba de la primera mitad, ¿no? Del siglo XX. Porque, ¿qué pasa? Que en esa etapa no se había estudiado. Las obras de Medardo Vitier habían terminado en la primera mitad digo, básicamente finales del siglo XIX, ¿no? Pero nada del siglo XX. Entonces, nuestro grupo hizo un estudio sobre la filosofía en Cuba, dedicándose a estudiar, ¿no? Figuras como Jorge Mañach, Fernando Yes, el propio Medardo Vitier, Agramonte, otros autores, y de ahí surgió un libro que publicamos primero en la Universidad Autónoma porque otra cosa, de México. Desde esa época comenzamos a tener vínculos con varias universidades en México, con la UNAM, la UAM, en Nicaragua, en España, con la Universidad Autónoma de Madrid, la de Oviedo, pero además establecimos una colaboración muy estrecha con varias instituciones cubanas que también empezaban a hacer estudios. Y digo empezaban porque realmente no se dedicaban antes a eso, como por ejemplo el Instituto de Filosofía, ¿no? De la Academia de Ciencias de Cuba, que en ese momento dirigía la prestigiosa filósofa Zaira Rodríguez Rugido, y con el cual hicimos una buena relación para promover los estudios del pensamiento filosófico cubano y latinoamericano. Ella misma se dedicó a estudiar la obra de José de la Luz y Caballero, ¿no? También en la Universidad de Oriente aparecieron algunas personas que luego se interesarían por esos estudios, como Yanni Zamora, estudiando la obra de Medardo Vitier, y en nuestra universidad se hicieron ya tesis doctorales, como la de Miguel Rojas Joven, sobre la continuidad del pensamiento cubano filosófico, ¿no? De la primera mitad del siglo XX. Mariluz Mejía, que hizo también su tesis sobre el tema de estas personalidades, en Alfredo Albuá y otros estudios que hizo sobre eso. Y en esa época, ya estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Básicamente la década de los 80, pero a finales de los 80 comenzamos a trabajar el tema de la filosofía latinoamericana de la liberación, por una parte, y el tema del pensamiento marxista, ¿no? En América Latina. Algunos dedicamos atención a otros temas del pensamiento positivista en América Latina y por eso salió mi libro sobre positivismo y antipositivismo en América Latina, que habíamos ido publicando parcialmente en la revista Isla. Este sí lo pueden encontrar, igual que el otro de la Universidad del Pacífico, están libres en internet y los pueden consultar libre ambos libros. Pero ya desde esa época empezamos a trabajar, y digo empezamos el grupo de pensamiento, ¿no? Latinoamericano, a el humanismo, ¿no? En la filosofía de la liberación, y en la revista Islas, esta número 99, ya publicamos los resultados de esa investigación. Durante más de 15 años se trabajó en esto, y aquí en Colombia la editorial del Búho lo publicó como el libro Humanismo, ¿no? Y Filosofía de la Liberación. Ya esos son resultados que teníamos el grupo en aquellos años, y esas fueron algunas de las razones que fueron motivando por qué Armando Jarme, ministro de Cultura, y Abel Prieto, presidente de la Unión de Escritores de Cuba, propuso que se creara esos talleres, ¿no? De pensamiento cubano en Cuba. El grupo siguió y estuvimos trabajando sobre el tema del marxismo. Esta fue la primera edición de mi libro Marxismo y Antimarxismo en América Latina, que el primero se publicó aquí en Colombia, luego se publicaría en Cuba en esta otra edición un poquito más amplia, y luego finalmente se publicaría recientemente en Venezuela en estos dos tomos, ¿no? Que también le vamos a dedicar un análisis bastante pormenorizado posteriormente a otros videos sobre la filosofía marxista en Cuba, y que fue también objeto de nuestro segundo doctorado. El primero lo habíamos hecho en Leipzig sobre el positivismo varón, y este es el segundo sobre el humanismo, ¿no? Y la autenticidad
del pensamiento latinoamericano. También en esos años, ya en los años 90, cuando tomaba mucha fuerza el tema del postmodernismo, empezamos a estudiar qué influencia tenía en pensamiento filosófico latinoamericano, y surgió este libro sobre América Latina, marxismo y postmodernidad, y luego este otro, humanismo, marxismo y postmodernidad, que ya fue el libro premiado por el Premio de la Crítica en Cuba, ¿no? En el año 98. En esa época ya empezamos a trabajar en grupo sobre el pensamiento marxista en América Latina, y no solamente filosofía de la liberación. Sobre filosofía de la liberación se hicieron algunas tesis doctorales, como la de Rafael Pla, la de María Teresa Vila, pero sobre el tema del marxismo en América Latina se hizo las tesis de Mirta Casaña o de Antonio Bermejo, y luego publicamos este libro acá en Colombia, Despojado de todo fetiche, sobre el pensamiento marxista, la autenticidad del pensamiento marxista, ¿no? En América Latina. Esto es los trabajos de los años 90, ¿no? Aproximadamente. En esa época también ya ampliamos nuestros estudios sobre la filosofía humanista en América Latina, y surgió este otro libro, nuestro Humanismo, el pensamiento latinoamericano, que fue también premio de la crítica en Cuba, que significa de los 10 libros mejor publicados en todas las ramas de las ciencias, datos naturales, técnicas, sociales, ¿eh? Y también en esa época ya trabajamos el pensamiento martiano, y por eso comenzamos a trabajar en este libro sobre la relación de Martí en el pensamiento latinoamericano, este que publicó el convenio Andrés Bello, y que está en internet, ¿no? Se puede encontrar. Ahora, el grupo de pensamiento latinoamericano siguió en la primera década del siglo oeste, XXI, trabajando sobre el tema de la condición humana en el pensamiento cubano del siglo XX, para demostrar que la intelectualidad cubana, como parte de la intelectual latinoamericana, ese fue un proyecto que presentamos a finales de los 90 y fue aceptado en una página web dirigida por José Luis Gómez Martínez desde la Universidad de Georgia en Estados Unidos, donde van a encontrar muchos resultados de libros publicados dentro de ese proyecto. En México, que dirigió Alberto Saladino; en Argentina, Hugo Biagini; en Perú, María Luisa Rivara de Tuesta; en Puerto Rico, Carlos Rojas Osorio. En fin, hay una cantidad de libros que están disponibles todos. Y también están disponibles los 3 tomos del pensamiento cubano ante la condición humana. Este es el tomo 3, que deben es bastante voluminoso, el tomo 2 y el tomo 1, que no lo tengo a la mano por aquí. ¿Y qué quiere decir esto? Que los dedicamos al pensamiento cubano. Cuando hablamos de pensamiento, repito que es literario, político, filosófico, teológico, sociológico, en fin. Y luego se hicieron otras publicaciones en coordinación con la Universidad Autónoma de Madrid, en España, sobre el pensamiento español y el pensamiento latinoamericano, en 2 tomos que también publicó, ¿no?, la Universidad Central de las Villas. Bueno, como ustedes pueden ver, y estos libros los muestro no simplemente para enorgullecernos, que también tenemos que serlo, ¿no?, porque uno tiene que sentir orgullo, ¿no?, por lo que hace y el debido reconocimiento, sino porque muchos de esos libros están, algunos en internet, otros no. Y entonces el interesado que quiere estudiar, como ya lo están algunos jóvenes en la Universidad de La Habana o de la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, en Holguín, en fin, en varias universidades cubanas, se estudia el pensamiento filosófico y político, ¿no?, latinoamericano. Ahora, en la ponencia que nosotros presentamos en aquel primer taller, ¿no?, de pensamiento cubano, tratamos de sintetizar las líneas ideológicas, ¿no?, y del pensamiento cubano, pero en su articulación con el pensamiento también latinoamericano. Y repito, no solamente filosófico. Y llegamos a algunas conclusiones que voy a ir sintéticamente a resumir. Primero, que aun cuando en Cuba, como en el resto de América Latina, ¿no?, de una moda desigual, ¿no?, se pueden delimitar producciones filosóficas de corte escolástico, ilustrado, espiritualista, positivista, marxista y racionalista, ¿no?, nadie puede dudar de que hubo filosofía, y la hay en la vida filosófica cubana, igual que en la, ¿no?, latinoamericana. Pero el problema está que a veces nos cuesta trabajo llamarle filósofos, y por eso a veces si utilizamos el término de José Gaos, aquel
profesor español emigrado a México, que ya hemos hablado de él en un video, de llamarle pensadores y en lugar de filosofía, pensamiento. Bueno, puede ser que para algunos casos sí, pero para otros casos no. Para otros casos sí podemos considerar que eran filósofos, con mayúsculas si quieren, ¿no? Porque yo creo que tenemos razones suficientes para considerar que Félix Varela, que José de la Luz y Caballero, que Enrique José Barona, que José Martí, que Jorge Mañach, que Fernando Yes, que Humberto Piñera Llera, que Zaira Rodríguez Ojido, que Fernando Martínez Heredia o que Isabel Bonal, todos ellos se deben considerar filósofos, ¿no? Lo mismo desde final del siglo XVIII hasta la actualidad. Esa es la primera conclusión. ¿Mm? Y que todos se articularon a las líneas de pensamiento filosófico que existían, ¿no?, en América Latina, pero también con las líneas ideológicas que desde primero el independentismo, el reformismo, el autonomismo, el anexionismo en algunos casos se dieron, ¿no?, en el ámbito latinoamericano. Ahora, en segundo lugar, es apreciable una progresiva línea humanista, emancipadora, desalienadora, tanto en el pensamiento cubano como en el pensamiento latinoamericano. O sea, y yo no creo que eso sea una particularidad exclusiva del pensamiento latinoamericano y del cubano en particular. Yo creo que en la historia de la filosofía universal siempre ha habido un enfrentamiento, ¿no?, entre formas alienantes y formas desalienadoras, entre formas humanistas y formas a veces misantrópicas, ¿no? Así. Bueno, mm, pero lo cierto es que el pensamiento filosófico y político cubano y latinoamericano ha tenido una línea contestataria, contrahegemónica, contra los poderes existentes, primero en la metrópoli española, luego el imperialismo norteamericano, las formas de dominación, ¿no?, actuales, o las oligarquías internas que han oprimido a los respectivos pueblos, ya sean indígenas, negros esclavos, o campesinos, criollos, o obreros, en fin. Siempre ha habido un pensamiento articulado a esas luchas sociales, ¿no? Y la mayoría de los pensadores nuestros han sido intelectuales orgánicos, no han sido de gabinete, han sido luchadores que han puesto su pluma y su talento en los periódicos, en la plaza pública, en los congresos de parlamentarios, en la vida política, etcétera, ¿no? Han sido realmente lo que diría Gramsci, intelectuales orgánicos. Bueno, en tercer lugar, creo que la búsqueda de una pretendida originalidad, ¿no?, no ha constituido una tarea principal de la investigación histórico-filosófica, ¿no? No. Los filósofos y los pensadores en América Latina no se han preocupado tanto porque si son los primeros. No, 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 no. Se han preocupado más por saber si sus ideas se corresponden con las exigencias históricas, sociales, epistemológicas, científicas, axiológicas, ¿no?, de su época, de sus circunstancias, ¿no? Y por lo tanto, su articulación, ¿no?, ha estado con las líneas ideológicas, pero no se reducen a esas líneas ideológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna filosofía se reduce a la forma. La filosofía tiene muchas funciones: cosmológica, epistemológica, axiológica, ética, estética, crítica, en fin, eso lo hemos estudiado en otros términos. Pero el pensamiento de un país no se reduce a la filosofía, repito. No, la filosofía la cultiva una serie de profesores, investigadores, intelectuales, etcétera. Pero hay otros que trabajan en otras esferas del conocimiento social o de la vida artística, literaria o religiosa, en fin, ¿no?, jurídica, etcétera, ¿no? Esa es una característica, ¿no? En cuarto lugar, creemos que cualquier periodización que se haga de las ideas filosóficas o de las ideas políticas en América Latina no puede ignorar las circunstancias históricos sociales de las corrientes políticas predominantes, ¿no?, en cada momento de la historia latinoamericana. Pero tampoco se puede reducir, ¿no?, esos aspectos simplemente a las coyunturas políticas o históricas, ¿no? ¿Por qué? Porque las ideas, lo mismo filosóficas que políticas, que jurídicas, como diría Engels, tienen cierta autonomía. A veces se adelantan a una época, a veces se atrasan a una época, ¿no? Es decir, que las ideas no son un reflejo mecánico, así, ¿no?, de la base económica de la sociedad, como tal vez un enfoque muy dogmático del marxismo podría llevar a pensar. No, 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 no. Las propias ideas de Engels, que era un continuador de la obra de Marx, planteaba que no, que las ideas tienen su vida
también su relativa autonomía, no una autonomía absoluta, porque siempre reflejan en última instancia relaciones económicas, materiales de la sociedad, ¿no? En quinto lugar, propusimos en aquel taller, y ahora lo sometemos a la consideración de los que ven estos videos, que la filosofía como especie de conciencia de una época, así lo planteaba Hegel, ¿no? La filosofía para Hegel era la conciencia, ¿no?, de una época, o decía, es la época traducida en conceptos, así decía Hegel, ¿no? No puede evadirse, ¿no?, de la contextualidad nacional, ¿no? La filosofía no aparece así separada de las líneas ideológicas, ¿no? Y mucho menos en el ámbito latinoamericano, porque si en el ámbito latinoamericano, después de la fundación de las repúblicas, ¿no?, hay un auge del romanticismo, del espiritualismo y sobre todo del positivismo. Eso estaba articulado a qué? Al liberalismo. Y estaba articulado a qué? A la pretensión de un desarrollo capitalista, premonopolista, ¿no?, de desarrollo de fuerzas productivas, pensando utópicamente que los países latinoamericanos llegarían a tener un capitalismo, digamos, totalmente autónomo, independiente. Se olvidaron que llegó el imperialismo y impuso los monopolios, las transnacionales que todavía nos tienen asfixiados, ¿no es así? Y que ahogan las burguesías nacionales. Entonces, por eso es que el pensamiento filosófico y político en América Latina, como en Cuba, desde el siglo final del XIX hasta principios, se ha visto muy mediado, ¿no?, por esa circunstancia de dominación extranjera, ¿no? En el plano no simplemente de la idea, sino en el plano material, ¿no? En sexto lugar, planteamos que el pensamiento filosófico cubano tiene una imbricación lógica, ¿no?, con todas las etapas, ¿no?, del pensamiento cultural latinoamericano, pero también de otras regiones del mundo, ¿no?, del pensamiento europeo, del cual no ha sido una copia mimética. Los pensadores cubanos y latinoamericanos no han sido simplemente reproductores, caseteras. No, 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 no. Han encontrado ideas interesantes, lo mismo en Hegel, que en Marx, que en Sartre, que en Habermas, que en cualquier pensador, Ricoeur, Husserl, lo que sea, ¿no? Pero han contextualizado el ambiente latinoamericano o cubano en particular, ¿no? Y lo han pasado por el prisma de su propio pensamiento. En ningún momento son epígonos aquí doblegados, ¿no?, el pensamiento de un autor, ¿no? Claro, los que tengan una visión eurocéntrica de que la filosofía solamente se genera en Europa y que nosotros aquí no tenemos una cabeza filosófica, bueno, pues caerán en ese tipo de eh, doblegarse, ¿no?, a tu presunto mimetismo del pensamiento eh, cubano o latinoamericano respecto al pensamiento europeo. En séptimo lugar, propusimos que la inconexión de las ideas filosóficas en Cuba con el mundo occidental, porque formamos parte del mundo occidental, lo único que no simplemente como receptores, sino también como lanzadores, se ha visto siempre sacudido por los efectos de las líneas ideológicas, ¿no?, que se han presentado a nivel de la cultura universal. Y, por ejemplo, no podíamos estar, igual que lo estuvimos del liberalismo del siglo XIX, bueno, cuando aparece el fascismo, lógicamente no es así, o cuando aparece la visión estalinista del marxismo y del socialismo soviético, pues lógicamente influyeron sobre el pensamiento no cubano y latinoamericano. Así que Cuba y América Latina no estaban en una urna de cristal aislada de esas corrientes, pero también articulada a luchas políticas y sociales como la Revolución Mexicana, por ejemplo, de 1910 a 1917, ¿no?, a las luchas de Sandino en Nicaragua, a la lucha de Farabundo Martí en El Salvador, a las luchas de Jorge Eliezer Gaitán aquí en Colombia, o a las luchas, ¿no?, de Fidel Castro, por ejemplo, asaltando en Moncada en frente a las dictaduras de Batista, que dio lugar a la Revolución Cubana y que cambió el panorama político, ¿no?, latinoamericano en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? En octavo lugar, creemos que las ideas filosóficas en Cuba permiten intentos clasificatorios, periodizaciones, determinaciones de confluencias o divergencias con las líneas ideológicas, ¿no?, a nivel universal, pero ante todo se corresponden más con las exigencias de las líneas políticas y socioeconómicas y culturales que se dieron en Cuba, porque Cuba, por ejemplo, no logra la independencia a principios del siglo XIX, como la lograron la mayoría de los países de América Latina, ni Cuba ni Puerto Rico, y sabemos que la intervención norteamericana
en nuestra guerra de independencia, miren lo que trajo, ¿no? Una república neocolonial, mediatizada por una enmienda plan que me daba autoridad a los Estados Unidos para intervenir en nuestro país. Hasta los años 30 que se logró derogar esa enmienda, pero mire, todavía tenemos una secuela de una base naval ahí en Guantánamo, ilegal, porque ya debían haberse retirado a los 100 años, o sea, en 1998, ¿no? Debían haberse retirado de la base naval y sin embargo no lo hacen, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, lógicamente, la historia de Cuba, de todas las luchas de la primera mitad del siglo XX, de las luchas contra la dictadura de Machado, la lucha contra la dictadura de Batista, la lucha por un proyecto social revolucionario de nuevo tipo que se articuló un tiempo a la Unión Soviética, pero después se quedó solo prácticamente con la caída del muro de Berlín y consiguió su rumbo socialista. Pues entonces, esas particularidades de la historia política, económica y social de América Latina tienen que ver con el pensamiento filosófico y político latinoamericano. Nadie puede negar que después de la revolución hay un cambio en la vida política, pero también ideológica, intelectual. Y la enseñanza de la filosofía se orienta más hacia el marxismo, hacia interpretaciones a veces dogmáticas del marxismo, del materialismo dialéctico, cosas que ni siquiera Marx crearon. Pero bueno, estuvieron ahí presentes durante un tiempo. En noveno lugar, creemos que no se puede pensar que algunas de las líneas ideológicas que marcaron otros conflictos sociopolíticos del siglo XIX y del siglo XX, primero, en el siglo XIX en Cuba, hubo un desarrollo, había un pensamiento monárquico, eso no cabe la menor duda, que justificaba la dominación, ¿no?, metropolitana del rey español, pero había desde finales del 18 un pensamiento ilustrado, primero reformista. Hubo algunos anexionistas que querían que Cuba se convirtiera en una estrellita más de la bandera norteamericana, ¿no?, pero esos fueron aplastados. Pero también hubo autonomistas, ¿no?, como una primera etapa, Enrique José Barón, y luego independentistas, como Martí, Gómez, Maceo, en fin, todas las figuras de nuestro. Pero también esas figuras del siglo XIX se van a trasladar, algunas con posturas de democratismo revolucionario, siguiendo la tradición antiimperialista, nacionalista de José Martí, y se plasman en algunas figuras, ¿no?, o también el nacimiento de ideas socialistas, como en Diego Vicente Tejera, o en Carlos Baniño, o en Julio Antonio Mella, que llegan ya a cristalizar en la formación de un partido comunista. Entonces, la lucha contra el fascismo, que se va a unir en América y en el caso de Cuba a la lucha contra la dictadura de Machado, ese Mussolini tropical, como le llamó, ahí dio lugar a que los socialistas y los marxistas y los comunistas se unieran frente a esas formas de dominación. Por lo tanto, para ir cerrando este análisis, las líneas ideológicas del pensamiento cubano desde el siglo XVIII, básicamente, por si quieren hasta la época colonial, lógicamente, la línea ideológica que predomina durante los siglos XVI, XVII y mitad del XVIII es cuál: la escolástica en el plano filosófico y la ideología monárquica feudal, si quieren, aunque no había propiamente feudalismo en Cuba, pero era una forma de servidumbre casi feudal y además esclavista, como se impuso durante 3 siglos. Pero ya en el siglo XVIII comienza un pensamiento ilustrado, un pensamiento reformista a modificarse, y ahí la filosofía se va a articular desde el Seminario de San Carlos con la obra de José Agustín Caballero, de Varela, que vamos a comenzar a ver ahora a partir del próximo video, cada uno de manera individual, para ver cómo aportaron a la filosofía en Cuba, en América Latina y, ¿por qué no?, a la filosofía universal.